Hola a todos. Soy David y hoy vamos a explorar un caso realmente escalofriante. La historia que les contaré es la de una mujer británica llamada Dina Thompson, conocida como la Viuda Negra. A mediados de los años 20, su historia se convirtió en uno de los temas más discutidos en numerosos documentales, programas de televisión y programas de crímenes. Esta mujer, que a primera vista parecía encantadora, resultó ser una mentirosa patológica y una estafadora que llevó a la tumba al menos a un hombre que la amaba con todo su corazón. A lo largo de los años, Dina logró evadir la justicia en varias ocasiones, pero en 2003 se encontraba nuevamente en el banquillo de los acusados. A pesar de enfrentarse a una posible cadena perpetua, el tribunal fue sorprendentemente indulgente y le permitió optar por la libertad condicional. Así fue como, en 2022, uno de los criminales más peligrosos, su exmarido, que había sobrevivido a su encuentro con ella y que fue descrito como la encarnación del mal, salió libre. Las víctimas de Thompson siempre fueron hombres, lo que, según los expertos, podría indicar algún tipo de trauma que ella sufrió en su infancia o adolescencia. Sin embargo, los primeros años de Dina fueron bastante prósperos. Nació en 1960 en el norte de Londres y creció en una familia completa. Sus padres vivían modestamente, pero se esforzaron al máximo para que su hija no le faltara nada. El padre de Dina trabajaba como guardia de prisión y estaba muy involucrado en el deporte, motivando a su hija desde pequeña a asistir a gimnasios, donde se dedicó con esmero a la gimnasia. Además, él participaba en todo tipo de competiciones deportivas, incluso en otros países, y siempre llevaba a Dina con él. Así, ella creció siendo una niña activa, alegre y sociable, capaz de hacer amigos con facilidad. Con el tiempo, aprendió a captar la atención de los chicos que le gustaban. Después de terminar la escuela, Dina asistió a la universidad y luego consiguió un trabajo en un banco local. A los 22 años, conoció a su primer esposo, Lee Wyatt, gracias a un primo de él que organizó una cita a ciegas. Desde el primer momento, surgieron sentimientos intensos y comenzó un romance apasionado. Se llevaban muy bien, pasaban mucho tiempo juntos y, 2 años después, formalizaron su relación. Tras la boda, la pareja se mudó a un pequeño pueblo llamado Yapton, que tenía solo 3,000 habitantes. Pronto tuvieron un hijo y, como nuevos padres, comenzaron a desarrollar su propio negocio creando juguetes de peluche únicos, cuyos diseños inventaban juntos. Mientras tanto, Dina trabajaba como cajera en una empresa de construcción, y según los vecinos, su familia parecía bastante feliz y próspera. Sin embargo, el padre de la familia solía estar ausente por largos periodos debido a su trabajo, y no se comunicaba mucho con los vecinos. En cambio, Dina rápidamente hizo amistades con los residentes locales, ya que tenía un don para ganarse la confianza de los demás. Además, muchos hombres prestaban atención a esta joven atractiva y algunos incluso intentaban cortejarla. A principios de los años 90, Dina conoció a un joven periodista llamado Julian Webb, quien le ofreció trabajar como modelo para anuncios de ropa y electrodomésticos. Pronto, sus fotos comenzaron a aparecer en las páginas de periódicos y revistas locales. A Dina le encantaba posar y se sentía muy cómoda frente a la cámara. Para ese entonces, Lee Wyatt no había estado en casa durante meses, y los vecinos no tenían idea de dónde estaba ni por qué había estado ausente tanto tiempo. Al parecer, a su esposa no le importaba mucho su ausencia, ya que comenzó una relación con Julian. Solo 3 meses después de conocer al periodista, él la presentó a sus padres, afirmando que iba a casarse con ella. La madre de Webb se mostró bastante sorprendida por la rapidez de la decisión de su hijo, y además, la futura nuera, que era unos años mayor que Julian, no le inspiraba confianza. Cuando los vecinos se enteraron de la próxima boda, se quedaron perplejos, ya que sabían que Dina ya estaba legalmente casada con otro hombre. Sin embargo, su esposo no había estado en casa durante meses y nadie sabía con certeza dónde estaba o qué le había pasado. Más tarde se supo que Lee había estado en un pequeño pueblo llamado Newquay, ubicado casi al otro lado del país, donde vivía bajo un nombre falso y con documentos falsos, creyendo que se estaba escondiendo de la mafia. En realidad,
se convirtió en una víctima de las hábiles mentiras de su esposa, quien lo convenció de que su familia estaba en un peligro mortal y que huir era la única salida. La pareja, como mencioné antes, se dedicaba a crear juguetes de peluche únicos, y su creación más exitosa fue Había una vez un leprechaun llamado Sean, que se volvió bastante popular a principios de 1991. Dina, su esposa, le contó a su marido que su creación había llamado la atención de la famosa corporación Disney, que estaba dispuesta a pagar la asombrosa suma de 50 millones de libras esterlinas por la oportunidad de usar este personaje. Sin embargo, la alegría de Dina fue efímera, ya que pronto se enteró de que representantes del mundo criminal, al enterarse de este gran negocio, querían hacerse con la mayor parte del dinero y amenazaron con matar a toda su familia si no cumplían con sus demandas. Ante esta situación tan peligrosa, Dina ideó un plan para salir de este lío. Convenció a su esposo de que necesitaban esconderse, así que Lee, confiado y sin sospechar nada, rápidamente adquirió documentos falsos y se dio a la fuga. Pero antes de que él se marchara, esta astuta mujer lo persuadió para que escribiera varias cartas amenazantes dirigidas a ella y grabara algunas llamadas telefónicas que supuestamente demostrarían que él la odiaba. De esta manera, pensó que la mafia dejaría de perseguirla. Lee, sin dudarlo, hizo lo que su esposa le pidió y se fue a una ciudad extranjera, sin hogar ni amigos. Estaba dispuesto a aceptar cualquier trabajo, y todo el dinero que ganaba lo enviaba a su esposa e hijo, asegurándose de que no les faltara nada. Es probable que esta huida realmente le haya salvado la vida, pero la amenaza no provenía de criminales ficticios, sino de su propia esposa. En noviembre de ese mismo año, 1991, Dina se casó con su nuevo amante, Julian, y la pareja disfrutó de una vida de lujo gracias al dinero que el engañado Lee Webb había estado enviando a casa. Lee, que estaba locamente enamorado y feliz, pronto se dio cuenta de que sus vecinos comenzaron a notar que Dina visitaba a su amante con frecuencia mientras él estaba en el trabajo. Con el tiempo, Dina le dijo a Julian que estaba gravemente enferma y que había sido despedida de su trabajo por esa razón. Sin embargo, toda la historia sobre su diagnóstico fatal y su despido resultó ser una completa mentira. Además, se descubrió que había una gran suma de dinero desaparecida de la cuenta de la empresa donde trabajaba, y la principal sospechosa de este crimen era ella misma. Para desviar la atención, Dina acusó a su primer esposo, Lee Wyatt, de haberla obligado a cometer el delito bajo amenazas. Como prueba, presentó las cartas y grabaciones que ella misma le había hecho escribir. Cuando Lee se enteró de que su esposa se había vuelto a casar, regresó a casa, pero el escándalo no tardó en estallar. Aunque Dina alegó que él la había golpeado, no había pruebas que lo respaldaran. A pesar de esto, el detective tomó partido por la mujer, lo que obligó a Lee a abandonar Yapton nuevamente. Por su parte, Julian no se sintió incómodo con la situación y le entregó todos sus ahorros a Dina para el tratamiento de su supuesta enfermedad terminal. Sin embargo, con el tiempo, el dinero se fue desvaneciendo y Julian comenzó a preguntarse cómo iba su tratamiento. Pronto se dio cuenta de que no había ningún documento médico que confirmara el diagnóstico de su esposa. Las relaciones en el hogar se deterioraron, y los vecinos escuchaban las peleas ruidosas entre la pareja. En junio de 1994, justo un día después de celebrar el cumpleaños número 31 de Julian, él falleció de manera repentina. La noche anterior a la tragedia, su madre lo llamó, pero Dina le dijo que su esposo no se sentía bien y no podía contestar. La madre de Julian le pidió a su cuñada que llamara a una ambulancia, pero ella ignoró la solicitud. La autopsia reveló que el joven había muerto por una sobredosis de drogas, pero curiosamente, nadie encontró rastros de un crimen en esta tragedia. Dina insistió en que su esposo había decidido quitarse la vida por su propia voluntad. Además, exigió que el cuerpo de Julian fuera cremado, pero sus padres se opusieron firmemente a esta idea. Después de la muerte de su esposo, Dina intentó obtener un gran pago de seguro, pero le fue negado porque su matrimonio fue considerado inválido. En el funeral, ni siquiera intentó llorar o mostrar tristeza. Al contrario, eligió un atuendo llamativo y se comportó de manera provocativa. Casi de inmediato, la viuda comenzó a tener numerosos romances y aventuras,
trayendo amantes a su casa sin preocuparse por lo que pensaran los vecinos. En 1997, Dina finalmente presentó una demanda de divorcio a su primer esposo legal, y menos de un año después conoció a Richard Thompson, quien rápidamente logró encantarla. Sin pensarlo dos veces, le dijo a su nuevo amante que sufría de una enfermedad grave y que le quedaba muy poco tiempo de vida. Ciega de amor, Richard prometió convertir los últimos meses de su vida en un cuento de hadas y estaba dispuesto a gastar todos sus ahorros para hacerlo realidad. La pareja se casó en uno de los mejores hoteles de Florida, donde disfrutaron de su luna de miel antes de regresar a su Inglaterra natal, estableciéndose en la costa sur en la ciudad de Brighton. Según los recuerdos de Richard, su esposa lo había encantado por completo con su cuidado y apoyo incondicional. Era como si ella supiera exactamente cómo tocar las cuerdas de su corazón. Además, ella se las arreglaba para fingir que compartía todas sus opiniones y sueños. Desde siempre, Richard había anhelado tener su propio barco para dedicarse profesionalmente a la pesca, y su esposa no solo aprobó esta idea, sino que también le propuso abrir una empresa que alquilara yates. De esta manera, no solo podría pescar por su cuenta, sino que también podría enseñar a otros a disfrutar de esta actividad. Menos de un año después de su boda, durante una celebración de Año Nuevo, Dina sorprendió a su esposo con una cena romántica. Después de un relajante baño juntos, ella le dijo que había preparado un regalo especial y le pidió permiso para atarlo. Richard, sin sospechar nada extraño, aceptó de inmediato. Pero, en el momento en que tuvo las manos atadas, una venda sobre los ojos y un mordaza en la boca, fue golpeado fuertemente en la cabeza con un bate. Afortunadamente, Richard no solo no perdió la conciencia, sino que logró liberarse rápidamente. Sin embargo, Dina no se detuvo ahí. Tomó un cuchillo y le hirió en el hombro. Richard, en un acto de defensa, logró desarmarla y la inmovilizó, llamando a la policía. En ese momento, Dina estalló en lágrimas y confesó que había estado mintiendo todo este tiempo y que había gastado todo su dinero. Sin embargo, una vez en la comisaría, se recompuso y comenzó a afirmar que había sido su esposo quien la atacó, y que ella solo se defendía. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, un agente inmobiliario llegó a la casa de Richard para venderla. Tenía una cita con la propietaria, quien le advirtió que su esposo había salido a América por un viaje de negocios. En ese instante, Richard comprendió que su esposa estaba planeando matarlo, vender la casa y huir con el dinero, sabiendo que nadie lo buscaría por un buen tiempo, pensando que había cruzado el océano. Durante el proceso judicial, se reveló que Dina había retirado todo el dinero de las cuentas bancarias de su esposo, falsificando su firma, y también había utilizado sus tarjetas de crédito, acumulando una gran cantidad de deudas. El caso ganó gran resonancia y otros hombres comenzaron a acudir a la policía, examantes de Dina que también habían sido engañados y despojados por ella, quienes contaron historias sobre una enfermedad incurable que ella había inventado. También se recordó al primer esposo de Dina, quien había tenido que esconderse durante años, primero de sus supuestos perseguidores de la mafia y luego de la policía. Finalmente, se descubrió que fue Dina quien robó la empresa en la que trabajaba, acusando a su esposo de todo. Sin embargo, a pesar de las pruebas irrefutables, el jurado absolvió a la mujer en el caso del ataque a su esposo, Richard Thompson, y él mismo fue acusado de intentar llamar la atención al inventar tal historia. A pesar de esto, Dina fue declarada culpable de múltiples fraudes financieros y condenada a casi 4 años de prisión. La atención mediática en torno a Dina Thompson también recordó la extraña y repentina muerte de su segundo esposo, el periodista Julian Webb. Ella misma ofreció versiones completamente diferentes sobre las circunstancias de su muerte. En un momento, dijo que su esposo había sido envenenado por esteroides que tomaba para mantenerse en forma. En otro, afirmó que había bebido demasiado y se había quedado dormido al sol, sufriendo un golpe de calor. En la investigación, incluso llegó a insinuar que él se había suicidado. Sin embargo, en una conversación privada, Dina confesó a su mejor amiga que había envenenado a su esposo al ponerle drogas potentes en un plato picante que a él le encantaba. La policía logró localizar al dueño del restaurante donde Julian solía comer y pedir comida para llevar.
Él recordó que, el día antes de la tragedia, la esposa de Webb había sacado arroz y curry de pollo. Los investigadores dedujeron que era esta especia la que había enmascarado el sabor de las drogas. Con esta nueva información, se inició una nueva investigación y el cuerpo de Julian fue exhumado para ser examinado. Resultó que el hombre había sido envenenado con una gran dosis de potentes antidepresivos añadidos a su plato favorito de curry, y que el efecto se había potenciado con aspirina que Dina disolvió en la bebida de su esposo. En el momento de la llamada a su madre, Webb aún estaba vivo y podría haber sido salvado. Pero eso no formaba parte de los planes de su esposa. En 2003, la viuda negra finalmente fue llevada a juicio. El investigador en la audiencia la describió como la mujer más peligrosa con la que jamás había tenido que lidiar, y el juez señaló que era una mentirosa hábil y muy astuta. Así fue como Dina Thompson se convirtió en el centro de una historia que nadie podría olvidar. Dina, conocida como la Viuda Negra, fue condenada a cadena perpetua, aunque con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de 16 años. Su historia ha sido tan impactante que ha inspirado numerosos documentales y ha sido objeto de discusión en programas de televisión, así como de análisis en la prensa, incluso después de que ella estuviera tras las rejas. Pero lo que muchos no saben es que los detectives han descubierto otra oscura historia de su pasado. Resulta que uno de sus primeros amantes, un joven llamado Stoyan Kostov, desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ni vivo ni muerto. Stoyan vivía en Bulgaria, donde Dina había entrenado como gimnasta a finales de los años 70. Entre ellos surgió una relación romántica, pero después de un tiempo, el joven desapareció para siempre. La investigación no descarta que Dina esté directamente involucrada en este caso, lo que haría de Kostov una de sus primeras víctimas, aunque no se ha podido probar nada. Mientras cumplía su condena, Dina trabajó con un psicólogo en la prisión y participó en cursos de rehabilitación. A pesar de su comportamiento ejemplar y de las palabras correctas sobre la reeducación y la realización de sus errores, el detective a cargo de su caso afirma que Dina no siente remordimientos ni culpa, lo que la convierte en un posible riesgo de reincidencia. Sin embargo, en el verano de 2022, la Viuda Negra, ahora de 61 años, fue liberada de prisión. Al enterarse de su liberación, Richard Thompson, su ex esposo, expresó que ya no se sentiría seguro, ya que no sabe qué esperar de su antigua pareja. Ahora, Dina tiene la obligación de informar a la policía sobre todas sus conexiones y relaciones, cumplir con un toque de queda y reportar todas sus transacciones financieras. Además, tiene prohibido acercarse a sus exmaridos y amantes que fueron afectados por sus acciones. Para asegurarse de que cumpla con estas restricciones, le han colocado un brazalete de seguimiento en la pierna que registra todos sus movimientos. Unos meses después de su liberación, los periodistas la capturaron mientras regresaba de una tienda con una gran bolsa de compras. Curiosamente, en su dedo anular derecho llevaba un anillo enorme que se parecía mucho a un anillo de compromiso. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si otra víctima ingenua ha caído en la red de la Viuda Negra. Gracias por acompañarme, amigos. Soy David y no olviden suscribirse a mi canal, ya que hay muchas historias impactantes por venir. Hasta la próxima.